Cuando tú como latinoamericano viajas a España y estás ahí, bien sea como turista o con la intención de quedarte, pues como residir en España, una de las primeras cuestiones que te pueden sorprender o que te van a sorprender es la variedad lingüística de España. En España, y no estoy hablando de dialectos, no estoy hablando de cuestiones dialectales, no, estoy hablando lingüística, de lenguas. Si tú vas, por ejemplo, a Cataluña, digamos que el sitio donde vas como turista o vas a tratar de hacerte una nueva vida como inmigrante en Barcelona, o, te das cuenta que en Cataluña, que es donde está Barcelona, ahí el idioma oficial es el catalán y también lo es el español, pero el oficial, el que van a utilizar la gente mayoritariamente a nivel oficial, me refiero en las oficinas, atención al público, muchas instituciones educativas, etcétera, es el catalán. Ese es el idioma que vas a utilizar. Obviamente, cuando tú estás trabajando en el sector servicios, una persona que está trabajando en el sector servicios, que quiere atender pues en un restaurante, pues obviamente si el cliente habla en castellano, en español, eres mexicano, argentino, etcétera, obviamente este mesonero de ser catalán, él te va a hablar en castellano, no hay ningún problema porque es un negocio, no va a hacer tonterías ahí. Pero el idioma es el catalán. Yo, por ejemplo, cuando estudié en los años 80 en la Universidad Autónoma de Barcelona, el idioma oficial de esa universidad, de mi universidad, era el catalán. Y las clases de historia de la comunicación, de teoría de la comunicación, de semiótica de la imagen, etcétera, etcétera, todos estos temas, las clases eran en catalán. No solo eso, los exámenes también eran en catalán. Y bueno, pues te adaptas. ¿Qué vas a hacer? Estás en Cataluña y es la realidad que hay y eso es. Ya está, no hay más. Pero no es complicado entender, sobre todo cuando estamos hablando de tipos de catalán, digamos, más institucional. Este catalán institucional es un catalán bastante fácil de entender. No te digo que sea siempre fácil de entender, pero bastante fácil. ¿Por qué? Porque este catalán oficial es un catalán que está muy contaminado, vamos a ponerlo de esta manera, a pesar de que la palabra contaminado suena un poco negativa, no es mi intención. Está contaminado con el español. A veces es casi gracioso cuando te encuentras algunos políticos muy nacionalistas catalanes, sobre todo aquellos que son de Barcelona, y están hablando en catalán, y tú dices, bueno, por este catalán la verdad que lo entiendo, no es así nada del otro mundo, no es difícil. Y esto, bueno, es bastante lógico porque este catalán que está hablando el político puede que o intencionalmente o no lo sé, pero es un catalán que es entendible para los hispanoparlantes, para los que hablan español. Pero claro, eso también depende del conocimiento que tú tengas de tu propio idioma español. Yo cuando llego a la universidad en Cataluña, en los años 80, pues digamos que mis conocimientos de mi idioma, es decir, el castellano, el español, como venezolano que soy, pues era bastante amplio. Es una persona que ya desde pequeño leía mucho y tal, y bueno, tenía una buena base de mi propio idioma. Y esto me ayudó mucho a poder entender el catalán. No te estoy diciendo a hablarlo, eso es otra cosa, a entender en una clase lo que está explicando el profesor. Obviamente, algunas cosas no las entiendes directamente, pero las contextualizas y entonces sabes más o menos de qué va. Pero a veces no debo negar que me sorprende nuestros amigos españoles que no todos tienen un buen conocimiento del idioma o tienen un conocimiento muy provinciano. No se me pongan aquí de mal humor, amigos españoles. Una cierta cultura provincial, donde la gente conoce muy bien su ámbito, donde se mueve Sevilla, Cádiz, Jaén, Badajoz, no sé, Zamora, Zaragoza, etcétera, y Madrid misma, pero desconoce del resto de España. Y este desconocimiento hace que a nivel de
de dominio del idioma español de una manera más amplia, sea bastante pobre. Y entonces a veces me sorprende, no debo negar, cuando escucho alguna vez a un político catalán hablando en catalán, un político ese típico de Barcelona me refiero, de esta ciudad, pues que este idioma es casi híbrido, el que hablan allá ese catalán, que muchos españoles no lo entiendan, que realmente sean incapaces de entender lo que estás diciendo. Y tú dices, bueno, pero a ver, un poco de conocimiento de tu propio idioma español te facilita ese conocimiento, pero como no lo tienen o tienen un conocimiento, como dije, muy provinciano de su idioma, del español, pues entonces les cuesta trabajo. Bueno, espero que eso no suene muy mal, pero es la realidad, es lo que he visto y tengo y lo garantizo, absolutamente seguro de que es así como funciona. Lo mismo a veces me sorprende también cuando veo a alguien hablando gallego. El gallego es un idioma. Aquí, por cierto, tengo la gramática del gallego, ¿no? La tengo aquí. El gallego es un idioma, bueno, fantástico, extraordinario, pertenece a la familia galaico-portuguesa. Bueno, pero cuando tú escuchas a algún político del bloque nacionalista gallego, ¿no? Y está hablando en gallego, tú dices, bueno, pero ¿para qué necesitan los españoles que les subtitulen lo que está diciendo esta persona o alguien haga algún doblaje de lo que está diciendo cuando es totalmente entendible, no hay, es comprensible, no hay ningún misterio? O sea, realmente, si no te das cuenta de ciertas cuestiones que son pequeños detalles que conociéndolos tú entiendes perfectamente lo que dices, y no lo sabes, pues la verdad que el problema no está en el otro, sino que en ti, que no tienes la capacidad, el conocimiento de tu propio idioma. Debo añadir aquí que el gallego y el catalán son extraordinariamente preciosos. A mí me encanta, sobre todo el catalán, el gallego también, pero el catalán cantado, sobre todo cuando escuchas algunos grupos de rock en catalán, es muy bonito. Es un idioma que a mí me gusta, realmente me gusta. Obviamente el catalán, como el español, hay diferentes acentos, diferentes maneras de hablarlo, diferentes pronunciaciones. Y aquí sí, cuando te encuentres gente que no es de esta Barcelona, que te dije que es un híbrido ahí, te vas a otras partes ya del interior de Cataluña, pues entonces sí te encuentras con un catalán que no vas a entender así. Ahí sí que ya tienes que, porque es una cuestión de la pronunciación, algunos que tienen una pronunciación muy cerrada, muy difícil, ¿no? Que te va a costar trabajo entender, y el mismo te vas a encontrar con Galicia. Bien. Ahora, hay un tercer idioma que creo que es el que realmente es diferente, realmente diferente, que es el vasco, el euskera. Mira, te voy a poner aquí, mira, vamos a hacer un pequeño ejercicio, mira, te voy a poner aquí 4 textos. Mira este primero, lo estás viendo, este que está aquí está en vasco, en euskera. Tú no sé si lo puedes entender, hay algunas cosas que puedes sospechar que pueden significar tal o cual cosa, pero en principio creo que por muy bien que domines el idioma español, el español, te va a costar bastante trabajo entender lo que dice aquí. Creo que no te queda más remedio probablemente que reconocer, mira, la verdad que no entiendo nada. ¿Ok? Perfecto. Ahora mira, este mismo texto, que es lo mismo que viste escrito en vasco, en euskera, te lo voy a poner en catalán. Míralo ahora en catalán. Ahora lo estás viendo en catalán y ahora tú dirás, bueno, a ver, ahora sí que ya casi entiendo. Dice, obras de arte, toqueos, quizás es tocar, y como ellos no, probablemente es que no toque obras de arte o las obras de arte, no sé, bueno, es esto, es esto. O luego arriba donde dice proteger el arte, ¿qué será esto? Será proteger el arte. Te das cuenta que ya empiezas a entender muchas cosas, y luego hay algunas cosas que pueden, algunas palabras que tú entiende si tienes un conocimiento mejor de tu propio idioma. Por ejemplo, fíjate la palabra que está aquí. Esta palabra te la subrayo, que lo puedes ver ahí, lo voy a pronunciar tal y cual como esté, no como un catalán. Yo no soy catalán, pero tú lo ves escrito, dice, ahí viene, ves escrito que está fregament, ¿no? Fregament, ok, fregament. Ahí está escrito.
eso, tú dirás, bueno, ¿qué será en español? Fregamiento, fregar. Bueno, en español esto, en este caso, en esta traducción que tengo aquí, esto es el rozar. Entonces tú dices, bueno, pero es que fregar y rozar son sinónimos. Bueno, sí, depende del contexto. Entonces aquí cuando dice el mínimo que no tenga, que pueden dañarse al mínimo roce, dice que se pueden dañar, ves ahí esta palabra dañar, te lo subrayo, simplemente a un ligero fregamiento, es decir, con un poco de conocimiento de tu propio idioma, puedes buscar cómo decir esto propiamente en español, que sería que pueden dañarse al más mínimo roce. Bueno, simplemente con un ligero roce. ¿Te das cuenta? Quiero decirte con esto que si conoces tú el idioma, tu propio idioma, y sabes cómo trabajar el idioma, pues no te debería ser muy difícil entender el catalán escrito. Este mismo texto, esto que está aquí, te lo lee una persona de Cataluña que sea realmente catalano parlante, que hable catalán como su idioma y tenga el uso de catalán, digamos, más cerrado, más difícil de entender, te lo lee y tú dices, no entiendo nada. Bueno, y es así, no entiendes nada. Pero leído, sí. Es lo que te pasa a veces también con el francés. Tú ves Le Figaro, Le Monde, el periódico. Bueno, pues más o menos tú puedes guiarte, ¿no? Otra cosa es cuando lo hablas. Entonces, esto es lo que se refiere al catalán, lo viste ahora. Ahora te voy a poner el gallego. Mira el gallego. El gallego es mucho más fácil. ¿Ves que es mucho más fácil? Es más cercano. Es más cercano. O sea, al menos para nosotros, los que hablamos español, vemos esto en gallego, pues no parece tan difícil. Una vez más, entender ese gallego escrito. Insisto que no es lo mismo el gallego hablado. Únicamente el gallego y el catalán hablado van a ser fáciles cuando esto que habla es un oficial, ¿no? No sé, bueno, porque muchas veces estos oficiales pueden ser inmigrantes que están en Cataluña y hablan ese catalán, pero con un fuerte orden gramatical del español, y entonces pues lo entiendes. Es como tú conoces a alguien que habla inglés, y entonces esta persona es de Inglaterra o de Estados Unidos, que tiene el idioma inglés como lengua materna nativa, y a un hispanoparlante, a mí, hablando en inglés. Tú dirás, wow, pero a Miguel qué bien lo entiendo cuando habla inglés, entiendo todo. Claro, porque está hablando un inglés que no es tan rico gramaticalmente ni léxicamente como lo es el de la persona de el país que habla el idioma. Pues esto es lo mismo. Ahora el vasco, ya te digo que es una historia diferente. El vasco sí que te va a ser difícil, y aquí voy terminando. Tú acuérdate que este sitio donde estamos está en Finlandia, y tú sabes una cosa que es muy interesante, que cuando yo voy al País Vasco y voy a algunas zonas que por cuestiones de consultoría laboral visito, me encuentro que hablando con otros finlandeses, estamos en un bar, ¿no? Estamos hablando los finlandeses y yo que hablo finés, y entonces estamos hablando bla, 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 bla. Y entonces mucha gente que no habla vasco, que no habla euskera, no se escucha y les parece, bueno, pero eso son vascos, eso es vasco. No, no es vasco. Pues no parece, mira la cara de extranjero que tienen, no sé, eso no son de aquí. Pero les suena y se sorprenden porque tienen y no se equivocan en ese sentido de que hay una cierta manera de hablar que tiene su lógica en que tanto el vasco como el finés son aglutinantes, no tenemos preposiciones, tenemos posposiciones, declinaciones y demás, lo que hace que se oigan palabras bastante largas, se suenen así como muy largas, luego son unas R's y unas K mucho más fuertes y eso que las típicas del español o el catalán o el gallego, por poner. Entonces, eso hace que nos parezcamos, hay algo así, hay un cierto encanto ahí. Por ejemplo, ya te digo que cuando yo voy allá y estoy hablando en finés, pues bueno, no me cuesta
No tarda mucho en que alguien me pregunte, oye, ¿dónde es? Y tal, y eso. Bueno, hoy en día ya hay más conocimiento de estos temas, pero en cualquier caso mucha gente no lo sabe y entonces tiene curiosidad. Y esto me gusta y tiene su razón. Si te interesa el tema, lo podemos hablar aquí en la taberna también, esto del finés y el vasco y eso. No, no tiene ninguna relación, no tiene ninguna relación. No, no, no. Olvida de todas esas historias, no, no tiene nada que ver. Pero el vasco como el finés, lo que sí tienen en común es que ninguna de las dos es una lengua indoeuropea, no son lenguas indoeuropeas. Por eso, ahí tienes al gallego, al español, al castellano y al catalán, pues tú ves, al fin se parecen, no hay gran cosa, no hay gran diferencia, no hay gran diferencia, pero con el vasco sí, ahí sí la diferencia es grande. Pues eso, que te adapte. Ah, por cierto, una cosa que eso no se lo digas a los españoles, pero muchas veces ellos están muy orgullosos, ¿no?, del idioma, de su idioma nativo, ¿no? O sea, catalán, gallego, vasco, etcétera, castellano. Pero una cosa que no pueden evitar es que sus gestos, los gestos, la manera de moverse, todos se mueven como españoles. A ver, tú ves a un catalán hablando, a un vasco hablando, o a un gallego hablando y a un castellano, tú ves, los pones por separados, pero tú ves sus gestos, su manera de gesticular es la misma. Y ahí, por mucho que quieran, no pueden hacer nada, mueven los hombros de la misma manera, mueven las manos así de la misma manera. Tú los ves y dices, bueno, si les quitas el audio, tú dices, bueno, todos son iguales. Pero está todo muy convencido de que son muy diferentes. Pero nosotros, desde afuera, los vemos, decimos, mira, esos llevan pasaporte español. Pues eso, que nos vemos aquí en la taberna. Adiós.